Soy el doctor José Antonio García Ayala, coordinador del seminario permanente Cine, Ciudad y Arquitectura. Que en esta ocasión vamos a tener la sesión número 71, que es a titular La nostalgia, la pertinencia espacio-temporal y el valor del presente a través de la película Medianoche en París. La ponente de esta sesión es la maestra Mirta Teresa Ripoll Bermúdez, que actualmente es estudiante del doctorado en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad de Camachalco, del Instituto Politécnico Nacional, aparte de ser docente en la UNAM, en materias como aquellas relacionadas con la iluminación artificial, ¿verdad? Entonces, ya sin más preámbulos, damos la palabra a Mirta. Buenas tardes. Hoy voy a hablar de la nostalgia, el sentido de pertenencia espacio-temporal y el valor del presente que se identifican en la película Medianoche en París. Ok. París, Nueva York. Algunos hemos estado ahí, otros hemos deseado haber estado ahí. Pero todos conocemos París y Nueva York porque a través de tantísimas películas hemos podido pasear por sus calles, apreciar su arquitectura, visitar sus museos o experimentar otros múltiples aspectos. Gracias al cine, ambas ciudades, igual que muchas otras, residen en el imaginario de todos nosotros, de una u otra forma. La película Medianoche en París, de Woody Allen, explora el significado de la ciudad de París en particular, y más adelante veremos por qué he mencionado Nueva York. La nostalgia es un estado emocional social que interrelaciona melancolía, anhelo y afecto hacia el pasado. Resulta clave el deseo de retomar o vivir experiencias personales, momentos o lugares significativos que en el presente se perciben como distantes u olvidados. Este sentimiento puede determinar el bienestar psicológico, la construcción del yo y las relaciones sociales. Existen dos tipos de nostalgia, la personal y la histórica. La personal es el afecto por vivencias propias, sustentadas en recuerdos personales, que refuerzan la identidad y la autoimagen del individuo. La histórica, por su parte, se basa en sucesos anteriores a la vida de la persona o compartidos a través de la memoria colectiva. Se experimenta por medio de la imaginación y fomenta empatía, comprensión de la trayectoria de otros, con lo que se va creando un vínculo con la historia y el legado cultural colectivo. La pertenencia es el vínculo afectivo que establecen individuos y grupos con ese espacio en un momento dado para reconocerse y definir su identidad. Esta pertenencia se relaciona con la capacidad de situar hechos concretos o procesos dentro de un marco determinado de lugar y tiempo, lo cual es primordial para entender la realidad y las interacciones humanas. El valor de evitar y vivir el presente es una experiencia activa y consciente de un sujeto. Solo así la persona se vincula con su entorno físico y social para conseguir la satisfacción subjetiva y social. La nostalgia, ese sentimiento que a veces nos embarga, es más que un anhelo por tiempos pasados. En el cine, la evocación del pasado es una interpretación creativa que conecta emocionalmente con épocas percibidas como más significativas. Se establece ese puente entre el pasado y el presente, motiva la conservación y valoración de la cultura y la historia, lo que contribuye a una cohesión social y a la producción de identidades colectivas en un mundo que hoy en día está dominado por una sociedad asidua al Internet y en constante transformación. El sentido de pertenencia no es único ni inamovible. Trasciende la experiencia personal
al vincularse con tiempos y lugares y muchas veces no vividos. Esta conexión simbólica con un espacio temporal distinto contribuye a la construcción de la identidad y del sentimiento de continuidad, así como se configura con un refugio simbólico que otorga significado al presente, reconecta con la historia y fortalece la resiliencia emocional. La nostalgia se ha vuelto cada vez más relevante en la cultura contemporánea. Se muestra en la revitalización de estilos y géneros musicales, moda, franquicias y en el entretenimiento que evocan momentos del pasado y crean un vínculo emocional profundo con un público que está ávido de estas experiencias. Esta añoranza es altamente valorada por la industria de la cultura, que la toma de base para generar contenidos que generan una resonancia emocional en diversas comunidades. Porque al fin y al cabo, la nostalgia vende. El pasado en un lugar que habitualmente nos gusta visitar, aunque lo imaginemos que puede ser una gran mentira. Y por eso el cine ha abundado en él con gusto. Desde la anemoia, que es la nostalgia por algo no vivido ni conocido, pero que se siente como experiencia propia. Otras que traen recuerdos de infancia o juventud. Al final, recordamos más las películas del pasado que el propio pasado, porque ellas mismas forman parte de él. De esta manera, Medianoche en París, película dirigida por Woody Allen en 2011, ofrece una reflexión profunda sobre el papel de la nostalgia y el sentido de pertenencia espacio-temporal. Además de su impecable narrativa, que rinde homenaje a la historia del arte, la cinta se distingue por el guión original, la cuidada estética, la ambientación evocadora y el mensaje centrado en la importancia de vivir el presente. La historia está ambientada en 3 momentos de la ciudad de París. El 2010, que es el presente, que desprecia un insatisfecho protagonista llamado Gil Pender. Los idealizados años 20 del siglo XX o época de oro y la Belle Époque de finales del siglo XIX. Woody Allen emplea una estructura narrativa cíclica que evidencia la disociación entre el presente y el pasado. El guión gira alrededor de una temporalidad fragmentada en la que el protagonista viaja en el tiempo como por arte de magia a la medianoche. Este recurso narrativo permite al protagonista y al espectador transitar por diferentes tiempos en un montaje que mezcla lo diegético y lo fantástico, sin que en ningún momento haya una lógica realista o una justificación causal. Para analizar cómo se manifiestan e interrelacionan la nostalgia, la pertenencia espaciotemporal y la aceptación del presente, se recurrió al análisis instrumental, instaurado de alguna manera por Lauro Zavala. El lenguaje cinematográfico explica cómo se construye el sentido visual. El contexto vincula esa construcción con el entorno cultural e histórico. La intertextualidad rastrea las influencias y correspondencias entre diferentes artes. Y la subtextualidad revela las significaciones implícitas y emocionales. De esta manera, fue posible decodificar los elementos formales y narrativos de la película a fin de explorar la función simbólica de los temas. Todos aportan una dimensión más amplia de aquello que muestra la película. Medianoche en París fue escrita y dirigida por Woody Allen. El guión se caracteriza por sus ingeniosos diálogos y el rico desarrollo de los personajes. Cada personaje es un reflejo de su época y sus ideales, lo que hace que resuenen tanto en el contexto histórico específico de los años 20 como en el público moderno. Los temas de los sueños incumplidos, la integridad artística y la búsqueda de la identidad se transmiten a través de intercambios agudos y humorísticos, continuando con la tradición de Allen de narraciones basadas en personajes fuertes.
Esta es parte de la ficha técnica, con los principales rubros que hay que destacar en la producción de la película. Uno de los elementos destacados que evocan la nostalgia es la música. Desde las piezas clásicas de Cole Porter y otros jazzistas de los 20 en Estados Unidos, hasta baladas muy parisinas que suelen ser como hilo conductor sonoro a través de la película. A través del lenguaje cinematográfico podemos explicar cómo se construye el sentido visual. Los elementos del lenguaje cinematográfico son la imagen, el sonido, la puesta en escena, el montaje y la narrativa. Aquí, Medianoche en París inicia y concluye con tomas de París, de día, de tarde, de noche, con sol, nublado, con lluvia, diferentes aspectos urbanos, arquitectónicos o sociales. Esta asociación de postales románticas muestran todos los aspectos positivos o turísticos de la ciudad y sirven de marco del relato nostálgico del protagonista. La estructura de la película sigue los lineamientos de Sid Field y la descompone en 3 actos. El primer acto de contexto, el segundo de desarrollo y el tercero de desenlace. El primer acto es un recorrido por los atractivos turísticos y urbanos de París, acompañado de música deliciosa. Se establece la relación de Gil, el protagonista, con su prometida Inés, así como la convivencia con sus futuros suegros y amigos de ella. Es evidente el descontento e incomodidad de Gil en este ambiente. En el segundo acto hay una alternancia en el tiempo como si fuera ciencia ficción. Se pone de manifiesto la banalidad del presente y el atractivo del pasado que despierta el anhelo de Gil de permanecer ahí, en el pasado. Vemos relaciones dispares con guisos amorosos, pero con una evidente insatisfacción de todos. Todos los sinsabores a lo largo de la película están bañados de ironía, intriga y sentido del humor. De ahí que la película esté catalogada como una comedia romántica. En el tercer acto, Gil confronta sus 2 amores. A Inés, que será del pasado, un amor del pasado, cuando manifieste su intención de permanecer en París. Con Gabriel, que será un amor posible en un futuro, pues comparte con ella el gusto por los libros, la música y el caminar bajo la lluvia. Otra característica de la película son los momentos cruciales en la línea del tiempo. El detonador, personificado por Paul, es un pseudo intelectual que atrae a Inés y quizá pueda convertirse en el rival sentimental de Gil. El primer giro se da cuando, al evitar la compañía del grupo, Gil divaga por la ciudad. En la escalinata de una iglesia aparece un auto antiguo que será el vehículo al pasado. Ahí convive con aquellos personajes de una época que considera infinitamente mejor que el prosaico siglo XXI. Un conflicto entre el va y el viene surge por unos aretes, evidencia de que él pertenece al pasado. Un poquito más adelante regresaremos a este punto. El segundo giro, Gil y Adriana viajan a la bella época y conviven con los grandes artistas del impresionismo. Adriana es acogida por sus personajes favoritos, quienes la invitan a permanecer con ellos. Ella se rehúsa a regresar a los años 20. Es en ese momento que Gil encara su propia contradicción de permanecer en el pasado o regresar a las bondades de su presente. La anagnórisis es el momento crucial cuando Gil descubre su propia identidad y reconoce el valor del presente. Puse ahí un pequeño guiso en el conflicto de los aretes porque es como se crea un bucle. En su deambular solitario por París, Gil encuentra en una librería de viejo el diario de una mujer de los años 20 que habla de un tal Gil que le regala unos aretes. Angustiado,
Primero intenta robarle los aretes a su prometida y se crea un momento chusco. Y acaba comprando al final unos aretes en una joyería para dárselos a Adriana en su siguiente viaje y ella pueda escribir eso en su diario. El análisis contextual nos permite ver qué sucedía en los 3 tiempos de la película. En 2011, año de realización, Allen muestra su postura antagónica a la polarización política en Estados Unidos, a través de la apreciación sarcástica de Hill sobre sus futuros suegros como republicanos acomodados, banales e ignorantes. A pesar de la crisis económica mundial, 2011 vio buenas películas, con una mirada vuelta hacia el viejo continente. Aquí tenemos El artista, Los amigos y La invención de Hugo Cabret. El guión de Allen recibió premios como el Oscar, el Globo de Oro y el BAFTA. Medianoche en París abrió la edición 64 del Festival de Cannes. En una conferencia de prensa le preguntaron a Allen si el cliché de las tarjetas postales que se ven en el principio y al final era su visión de París. Él contestó que en el negocio de la nostalgia, al igual que él hacía en sus películas de Nueva York, mostró el París como él lo sentía. No le importaba qué tan real fuera o qué reflejara. Aquí vemos, en la parte inferior, vemos efectivamente esa escalinata de la iglesia, pero en la vida real, como es actualmente, donde vemos el callejón y la calle de donde pasan los vehículos. En la década de los 20 del siglo pasado, surgió el surrealismo, que exploró el inconsciente y la imaginación, desafiando la realidad convencional con personajes como André Breton, Salvador Dalí y René Magritte. La creatividad e innovación se reflejaron con el Art Deco, desde la arquitectura y objetos decorativos hasta la moda, la música, la literatura y las artes visuales. En el viaje a este tiempo, la puesta en escena adquiere una calidez extraordinaria con los detalles déco que proliferan en exteriores e interiores de salones, cafés y habitaciones privadas. Los icónicos Les Années Folles, Los Años Locos y el resurgimiento de la vida nocturna llena de cabarets y bares compensan la crudeza y carencias vividas durante la Primera Guerra Mundial. Las reuniones de artistas, escritores, músicos e intelectuales en la ciudad gravitan en los barrios de Montparnasse y Montmartre o en clubes exclusivos y fiestas privadas. Esa efervescencia está presente en la película, desde el interior del auto mágico, donde comparte una escena con Josephine Baker, hasta las reuniones con los Scott Fitzgerald, donde Cole Porter interpreta sus composiciones y se oyen además los ritmos como el charleston, el foxtrot y el jazz que fueron traídos de Estados Unidos. Surge la imagen de la mujer liberada, que se refleja en la forma de vestir y en la preferencia por los adornos y accesorios brillantes. En todas las reuniones en la película, ya fueran fiestas alocadas o en la intimidad de un café o sala de estar, destaca el gusto por arreglarse, vestir luciendo las mejores galas. La Belle Époque fue un periodo de transición y grandes transformaciones. París se convirtió en el punto focal de la modernidad y también del progreso económico y cultural con la introducción de la electricidad, el ferrocarril, el automóvil y el cine, que favorecieron el estilo de vida sofisticado de una ostentosa burguesía. Movimientos artísticos como el impresionismo, el simbolismo, el naturalismo y el Art Nouveau introdujeron nuevas formas de expresión. Los artistas e intelectuales frecuentaban cafés y cabarets como el Chat Noir o el Moulin Rouge para el intercambio creativo. Con la primera proyección pública de los hermanos Lumière en 1895, París se consolidó como la cuna del cine y símbolo de la modernidad visual.
La intertextualidad en la película Medianoche en París es un elemento fundamental que no solo contribuye a enriquecer la narrativa, sino que articula los temas de nostalgia, la pertenencia y la búsqueda de autenticidad. Bien dice Lauro Zavala que el cine es un constante diálogo entre lo que se ve y quien lo ve. El juego de referencias artísticas, literarias y musicales crea una red de significantes entre los idealizados años 20 y la historia personal del protagonista, quien achaca su fracaso a no vivir en un tiempo pasado y en París. Tanto Gil como el espectador comparten la experiencia de un viaje hacia una época que se presenta como un refugio intelectual en una época engrandecida. El diálogo cultural transforma el viaje de Gil de una visión crítica del pasado en una reivindicación del presente como un espacio creativo legítimo. La película es todo un catálogo de intertextualidad. Sin embargo, mencionaré solo algunos que tocan los temas de este estudio, que es la nostalgia, la pertenencia espacio-temporal y la adaptación al presente. En la película aparecen múltiples personajes de la década de 1920. Destacan autores como Zelda y Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway y T.S. Eliot. Gil se ve fascinado y un tanto abrumado por el desenfado de sus ídolos literarios. Los escritores estadounidenses de la generación perdida, término acuñado por Gertrude Stein, hacen constantes referencias a sus propias obras, en las que destacan su desilusión y la búsqueda de identidad. Resulta atractivo para nosotros, los espectadores, compartir con Gil la cercanía que genera tener cerca y de primera mano a tantas figuras icónicas. Aquí puse una cita de Hemingway en el primer encuentro con Gil, que dice que el recuerdo es hambre, lo cual refleja esa nostalgia que Hemingway tiene como una fuerza que lo impulsa a buscar un pasado idealizado, pero que al final es decepcionante e inclusive doloroso. También los Fitzgerald representan el glamour y la agitación de ese momento animado por la música de jazz. Su dinámica refleja el amor, la inestabilidad emocional y la ambición creativa. Gertrude Stein fue un personaje muy importante en la vida artística y literaria de la época, ya que ella fue la que acogía e incentivaba e inspiraba a muchos de esos autores de ese momento. Pero las referencias artísticas también proliferan, en especial en los muros del departamento de Stein. Objetos art déco por doquier, referencias a la compra de un Magritte por 500 euros, que sería hoy un escándalo. Las escenas aquí son una constante invitación al espectador de participar en un juego de descubrimiento. Aquí vemos en el centro el set de la película con Gertrude Stein y Gil, pero al lado una foto del estudio real de Gertrude Stein. En ambos aparece su retrato que fue pintado por Picasso. Está la escena también de Dalí, en la que el pintor hace evidente sus obsesiones, sobre todo con los rinocerontes, que los menciona sin parar, que después se traducirán en elefantes de patas flacas, los relojes escurridizos y demás elementos que lo caracterizan. La intertextualidad no solo es con personajes, sino también con movimientos artísticos y literarios. El modernismo, encabezado por Hemingway, el surrealismo y el impresionismo. En la escena de la tienda de taxidermia, la mezcla de animales disecados e invitados crean una atmósfera totalmente surrealista que complementa la idea de que es Gil quien le da al joven Buñuel la trama para El ángel exterminador, producida en 1962. Esta referencia crea un bucle intertextual en la que Gil le sugiere el argumento a Buñuel para que produzca una película que él ya conoce y sabe que será de referencia obligada en el cine.
Este guiño muestra la influencia de que obras del pasado pueden tener gran influencia en las contemporáneas. París es por sí misma un texto que puede ser interpretado. Toda ambientación con espacios emblemáticos como el Palacio de Versalles, Montmartre, la Ile de la Cité, así como las callejuelas, los cafecitos típicos, contribuyen a la narrativa y mostrar la cotidianidad de las acciones y refuerza el sentido de pertenencia de quien vive la ciudad. La ciudad se convierte en esa musa espacial ideal para la creación artística. Sin embargo, no existe un solo París que compartan objetivamente todos los observadores. París vive y florece en el subconsciente subjetivo de nuestras imaginaciones. ¿Por qué mencioné Nueva York al principio? Porque Woody Allen, tras ciertos conflictos personales, trasladó su propia nostalgia de Nueva York a París. Y en su nueva película plasmó su amor por la ciudad, la música, la pintura y la literatura. Allen, tanto en sus películas en Nueva York como en esta de Medianoche en París, se abstiene de mostrar las desigualdades existentes, inclusive en las tres épocas, y solamente muestra el París idealizado, que se refleja en el espíritu y objetivo de la película. Nosotros como espectadores sentimos nostalgia por esas dos ciudades conocidas o añoradas. En nuestro imaginario las sentimos también nuestras. El caos y el ruido de la urbe, su arquitectura, sus comercios, su gente, nos permite identificarnos con nuestra propia ciudad y acentuar nuestro sentido de pertenencia. El análisis subtextual explora la nostalgia, la identidad creativa, la temporalidad y la condición existencial. Al relacionarse con figuras literarias y artísticas en sus viajes temporales, Hill descubre que una época romantiza la otra. La añoranza de Hill se basa en una idealización ilegítima y revela que las representaciones modernas del pasado son esencialmente poco fiables, porque no toman en cuenta las realidades objetivas de épocas pasadas. Por ejemplo, aquí tenemos la fiesta esa interminable que va desde lo interior de los automóviles hasta los salones privados, en contraste con pequeños niños trabajando en las fábricas durante 15 horas diarias, incluyendo a veces hasta los fines de semana. Pero la naturaleza recursiva de la nostalgia se revela cuando Adriana, que añora la Belle Époque y los artistas de ese periodo, que ve que los artistas de ese periodo a su vez añoran el Renacimiento. Woody Allen así subvierte la idea de que no hay un pasado, del pasado perfecto. Más bien, dice que no existe un pasado perfecto. Deconstruye el mito de una era perfecta al mostrar que el descontento es universal y atemporal. El anhelo de una época anterior tiende a idealizarla más mientras más lejana sea, aun cuando ésta obviamente no sea mejor. El humor y la aparente superficialidad de la película enmascaran temas profundos como el significado de la nostalgia y la búsqueda de la identidad. La nostalgia se presenta como una forma de escapismo de Hill, quien recurre a un pasado idealizado para evadir sus propias insatisfacciones con el presente. El desdén que siente Hill por su carrera como guionista y la admiración que profesa hacia figuras literarias como Hemingway y Stein evidencian su conflicto interno y su deseo de legitimarse como escritor y hacerle frente a la presión social que lo empujan a la conformidad. De alguna manera es una metaficción porque Hill escribe un guión en el cual un escritor escribe sobre cómo pierde su tiempo y anhela un pasado idealizado. Entonces es este bucle que se va formando donde se forma como un infinito.
Y de alguna manera se nota que el pasado idealizado y solo lo reconoce como una fuente de inspiración. Un poco es, Gil aquí propone en su novela la búsqueda de ese tiempo que ha perdido. El tiempo que ha perdido en el presente, cuando si hubiera vivido en el pasado, podría haber sido mucho más creativo. De una forma personal, yo identifiqué mucho esta búsqueda de identidad, esta búsqueda de un tiempo que ya no puede regresar a Proust, En busca del tiempo perdido. Es diferente porque uno está añorando un pasado que sí vivió, mientras que Gil está añorando e idealizando un tiempo que no vivió. Pero de alguna manera las dos buscan tienen ese anhelo, comparten ese anhelo, esa idealización de un tiempo ya pasado. Existen también referencias a otras películas como el discreto encanto de la burguesía de Buñuel, que vemos el paralelismo que hay en las tomas, que aquí en el discreto encanto a la izquierda y la toma de Versalles de ellos en Medianoche en París. La composición es muy similar. También hay otras referencias a películas inclusive de Woody Allen, que tienen gran cuidado en emular hasta el más mínimo detalle en la puesta de escena. Aquí vemos el encuentro de los dos amantes, uno real y otro de otro tiempo, en La Rosa Púrpura del Cairo arriba y la de Medianoche en París, donde realmente son muy similares en la forma en que los personajes se acercan física y visualmente. En la parte de la derecha tenemos también escenas de una película de Woody Allen en Nueva York y la de Medianoche en París. Sin embargo, noten que ambos hombres están volteando, no están concentrados, no están compartiendo con sus parejas, realmente están buscando y anhelando algo que está más allá de nuestro campo de visión. La generación perdida que estuvimos hablando eran esos estadounidenses que por cuestiones políticas se refugiaron en París y aunque los invadía la nostalgia por el país dejado, lograron identificarse y pertenecer a su presente en el exilio. También otras referencias es la estética. Por ejemplo, el cuidado en todos los escenarios de las puestas en escena, donde se reflejan exactamente la composición de los muebles, de la decoración y de los personajes en todas sus características. A ver, voy a tratar de poner aquí. No, la anterior. Ok. No sé si tú puedas ver el YouTube, a ver, o si no, yo lo pongo aquí. ¿Sí escucho la música? Creo que no. ¿No? No lo escuchamos. Ay, qué pena. A ver, Ulises, ¿podrías picar la liga esa? Ajá. A ver si. Ah, pero sustituye, ¿no? Ah. Un momento, reconecta. Ok. Bueno, un poco los pongo en antecedente. Hay dos elementos que a lo largo de toda la película bañan por completo el espíritu de la nostalgia: la música y la iluminación.
La música diegética, que es aquello que nosotros vamos escuchando, por ejemplo, en las fiestas a las que va Hill, donde Cole Porter está interpretando su música. Es una música que forma parte de la película. Pero hay otra música que es la que va acompañando todas las escenas. Y por eso quise traer a esta persona, porque tiene una música, que es sobre todo el tema principal que liga a todo lo largo. Si acaso al final de la presentación, pues ponemos la música para que ustedes la puedan oír. Ah, pues mira, ahí está. Stefanie Rembrandt tiene una música fabulosa. Yo ya no lo oigo, ¿eh? Oí los primeros acordes y ya después no. A ver, sube el volumen, Mrs. Please. Bueno, la música de la película ganó también varios premios por composición, porque es un compendio de ritmos y de piezas singular, se los recomiendo mucho. Ulises, gracias. La siguiente. Bueno, la luz juega un papel muy importante, no solo en la ambientación de la escena, sino en el significado evidente y sutil de la misma. Por ejemplo, aquí en el museo están en el presente, están en el 2010. La luz es fría, es impersonal, lo cual de alguna manera está en concordancia con el personaje de Hill, aquí al extremo derecho, que está totalmente ajeno de lo que está pasando, a pesar de que él ya convivió con el artista, con Picasso, conoce la obra en el momento en que fue creada, que es aquí que están enfrente de El Bañista, y que en la película se llama, es como Adriana, que es la musa. Y después de ver y después de haber escuchado y participado en las interpretaciones que se hicieron en este pequeño salón de Stein sobre esta obra de Picasso. Su añoranza por la época pasada es contundente y se muestra la tristeza que tiene. Su lenguaje corporal pone en evidencia su no pertenencia al presente. Luz y espacio reflejan estos aspectos. Mientras que en la parte romántica es, por ejemplo, uno de los aspectos de aquel puesto callejero donde Hill conoce a la vendedora, que también comparte el gusto, antes, eso, comparte el gusto por las mismas cosas que Hill. En este puesto callejero, esto es como era en la época de 1900, en los 20 del siglo pasado. Esto es como se ve Shakespeare and Company hoy en día. Y esta tercera es cómo se ve el lugar en la película. En la parte de arriba vemos la paleta de color utilizado para todos estos momentos idealizados del pasado, donde es una paleta muy cálida en la iluminación. Aquí les puse una muestra de cómo se filma la película. Sin embargo, en postproducción es cómo se baña la película con esos tonos dorados, lo cual le va a dar ese espíritu de nostalgia, ese sentido del pasado, o por lo menos va a ser esa unión emocional
y visual del presente con el pasado. Para Hill fue necesario transportarse 2 épocas en la historia para reconocer que en cada momento todos se enfrentan problemas y frustraciones. La búsqueda es personal. Su viaje puede interpretarse como una transición de la idealización del pasado hacia la posibilidad de una realización plena en el presente. El viaje lo obligó a tomar decisiones que podrían cambiar su rumbo. Una de ellas fue quedarse en París, escribir y vivir plenamente. La premonición se cumple en la escena final cuando se conjuntan la vida, la ciudad, la compañera, la lluvia. Vivir el aquí y el ahora. Aquí pudimos detectar 3 capas temporales de la película que crean un espacio de reflexión. El pasado coincide con el presente. La imaginación se entrelaza con la realidad. La creatividad estimulante convive con la dureza cotidiana. Se identifican 3 ideas clave. La primera es que la película advierte sobre los riesgos de vivir anclados en el pasado, idealizándolo y desvalorizando el presente. La segunda es que el film reivindica la importancia de apreciar el aquí y el ahora, que inevitablemente será convertido en un objeto de nostalgia futura. Y la tercera es que pone de manifiesto cómo el deseo de pertenecer a otro tiempo y lugar puede obstaculizar la plena vivencia del presente y generar frustración ante la imposibilidad de alcanzar algo que, en última instancia, es irreal. En Medianoche en París, la ciudad, se convierte en el geosímbolo del anhelo humano, de encontrar sentido en lo perdido o en lo nunca vivido, además de una invitación a redescubrir el valor de la experiencia presente. Muchas gracias, Ulises. Fuiste mi salvación. Gracias por tu presentación, Mirta. Pues un fuerte abrazo, Mirta, y bueno, procederíamos a ver si hay preguntas por parte del público, de los que están presentes. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Bueno, mientras se animan. Miguel tiene una pregunta. Miguel. Adelante, Miguel. Gracias, doctora. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Qué interesante ponencia. Creo que de alguna forma sí rescata ciertos valores y ciertas lógicas urbanas de esta París como una ciudad de abolengo o de mucho abolengo nostálgico, ¿no? Y este rescate de la experiencia del urbano, lo cual me parece muy importante. Y justamente, bueno, con lo que comentaba sobre esta idea de los espacios públicos, o sea, lo espacial y a la vez los espacios privados, que en este caso, bueno, me quedo pensando en lo espaciante, ¿no? Esta dicotomía en el París de los interiores y el París de los exteriores, que pues parece que a veces está muy, bueno, está disociado, ¿no? Pero siempre creo que guarda una relación muy, muy directa, los espacios tan de postal, ¿no? De esta ciudad parisina, como todo lo que ocurre dentro, ¿no? Entonces creo que la película justamente bueno, ahorita con este análisis me parece como que muy revelador, ¿no? Entonces, bueno, es un poco más un comentario y ¿crees que con esta idea de lo temporal, de ida y vuelta, se pueda vislumbrar una cierta pérdida de identidad o de esta memoria de lo pasado
versus la llegada de estas nuevas estéticas y dinámicas a la París hipermoderna o más global, ¿no? Este cambio de la ciudad moderna hacia la ciudad hipermoderna y económica y demás. Y pues nada, otra cosa que yo no he tenido la oportunidad yo de poder ver la película, pero ahorita incluso con este pequeño clip de guitarra, creo que tiene un paisaje sonoro muy padre, tanto con, Maravilloso. sí, con la expresión diegética y extradiegética, ¿no? También, entonces, Ujú, ujú. bueno, un poco es mi participación, y si tú notaras algún tipo de, pues sí, ¿no? Esta pérdida de identidad, o más bien es una identidad que está en constante construcción o se reemplaza, no lo sé, pero bueno, muchísimas gracias, Mirta, muy bonita exposición. Muchas gracias, Miguel. Pues mira, yo siento, claro, todos son, todo lo que veamos, todo lo que percibamos, de alguna manera es muy personal. Cuando yo vi la película por primera vez, sentí que era una película muy divertida, con mucho sentido del humor, la pasé muy bien, muy rato y ya. No fue hasta que realmente la estamos viendo con otros ojos y la vamos desmenuzando y le vamos encontrando todos estos recovecos, todos estos nuevos significados, todas estas relaciones que tiene, no tan solo en el presente, sino como cómo se va relacionando con los diferentes tiempos que trata, con el contexto, en sus diferentes contextos. Por eso un poco también me detuve en el contexto para ver efectivamente cómo se produjo la película y de alguna manera reflejan su razón de ser, ¿no? En muchos sentidos. Ahora, pienso que Gil de alguna manera no es que haya perdido su identidad, más bien nunca no la tenía. Sí. Y al contrario, es a través de estos viajes y ese como forcejeo de tratar de hacer las cosas como a fuerzas, de identificarse con un pasado que no es suyo y de estar viendo todos los conflictos que despertaba, que pudo él finalmente encontrar su identidad. Y además de su identidad, es reconocer de las bondades que puede tener. Todos los momentos tienen montones de problemas y tienen sus bondades, como el suyo, como el que él vivía en ese momento, pero lo aceptó. Y creo que en ese momento es cuando encontró, pues deja tu identidad, lo que llaman el final feliz, ¿no? De alguna manera. Sí. Hay una escena muy interesante, muy divertida, cuando viajan a la bella época, que están con Adriana, y ella le dice, oye, pues si quieres vete tú, regrésate a los años 20 que tanto te gustan, yo de ninguna manera me voy, yo me quedo aquí, y le dice, pero es que estás como loca, imagínate, te enfermas, no hay antibióticos, no hay una serie de cosas, y ahí se da cuenta que dice, no, hombre, me voy a ir a los años 20 que también tienen montones de carencias. Acababan de pasar la Primera Guerra Mundial, había 1000 carencias. Y como yo lo mencioné, Woody Allen ni en sus películas de Nueva York ni en sus películas después de París hace alusión a la pobreza, a la hambre, a la carencia, a una serie de conflictos sociales y económicos existentes que pueden ser durísimos. Sí. Entonces, siempre vemos una parte muy bondadosa, muy amable que nos presenta Woody Allen, ¿no? Nos manda otros problemas para analizar, ¿no? Más psicológicos, emocionales y todo eso, que también son muy divertidos. Pero les las recomiendo ampliamente, como ahora que viene el fin de semana, para ver un ratito y ya tienen otros elementos. Ah, sí, ya estoy viendo ese punto. Ah, no me hubiera dado cuenta, pero ahora sí ya me doy cuenta, ¿no? Muchas gracias, No, anotadísimo. de nada, Miguel, gracias a ti. También estaba levantando la mano Judith Aguilera, perdón. Sí, dime, Judith. Hola, perdón. Buenas tardes. Pues yo vi la película ya cuando salió en el cine, ¿no? Y bueno, sí, tengo que hacer uso de la memoria para poder recordar algunos pasajes, pero lo que sí es interesante para mí darme cuenta que es extraño como una película así, a pesar de los años, si algo recuerdo es que me dejó en mi memoria
como si uno pudiera oler los lugares, ¿no? Como si uno pudiera realmente estar y transportarse a ese ambiente. O sea, yo creo que el análisis que usted hace es muy interesante. Y la quiero, bueno, felicitar por todo este análisis que nos compartió, pero ya de manera personal, bueno, yo quería compartir esta vivencia de que, si bien no puedo recordar los detalles, sí que me animan a verla nuevamente. Sí recuerdo, sí puedo, sí queda en mi memoria el hecho de que es una película tan bien lograda que hace que si uno hace un poquito de esfuerzo de olvidarse de dónde está en el presente, uno puede transportarse a ese lugar, ¿no? A esa escenografía, a ese momento. Eso era todo. Muchas gracias. Sí. Una cosa que tiene la nostalgia, que es un poco una de las lecciones que uno aprende con la película. La nostalgia puede ser algo maravilloso, porque nos permite dialogar, compartir y vivir otras épocas, que solamente lo hacemos a través de películas o postales o fotografías o recuerdos. Hay un sinfín. Pero eso es muy gratificante y nos ayuda mucho incrementa el sentido de felicidad, de satisfacción. Pero también el problema es cuando uno vive anclado y de alguna manera su frustración, su depresión gira alrededor de no poder vivir o obtener aquello que desea, que de alguna manera es inalcanzable. Eso es un poco el riesgo que puede tener un mal uso de la nostalgia. ¿Sí? Entonces, por eso es que nos gustan tanto, como llaman las chick flicks, ¿no? Sobre todo las mujeres, todas estas películas de época, nos encanta, porque de alguna manera podemos identificarnos y disfrutarlas, todos esos elementos, que de otra manera serían desconocidos y no podríamos incorporarlos a nuestros imaginarios. Bien, ¿alguien más quiera preguntar o comentar algo? Bueno, mientras se animan, ¿no? Yo me gustaría preguntarte, ¿por qué esta película? Al momento en que tú tienes que definir o que quieres mostrar algo, ¿por qué la selección de esta película? Pues la verdad fue totalmente accidental. Estando en clase, teníamos que escoger una película para hacer una serie de ejercicios que iban de todo lo que es todos los diferentes tipos de análisis. De alguna manera, de mi acervo de videos, pues encontré esta que yo pensé que de alguna manera pues era amable, que no tendría grandes complicaciones y que podría ser entretenida, sobre todo porque a la hora que trata de uno de hacer un análisis más serio o más profundo, uno tiene que ver y rever y rever y rever la película, tratando siempre de descubrir algo nuevo, otros hilos conductores, otros niveles de lectura, sobre todo con las tareas, primero, bueno, ¿qué parte juega el contexto aquí? ¿Qué parte juega la intertextualidad? ¿Dónde están? ¿Qué tan extensas, qué tan ricas pueden ser? Y realmente fue donde me ayudó mucho para análisis posteriores que tendré que hacer como parte de mi investigación. Entonces, la verdad fue totalmente accidental, pero le estoy muy agradecida a Woody Allen que haya hecho esta película que pude disfrutar inmensamente. Muchas gracias, Mirta. ¿A alguien más le gustaría poder participar, hacer algún comentario, alguna pregunta? Sí, adelante, Alma.
sí, lo puse en el chat, pero como no vi que lo vieran, me atrevo a mencionárselo. Disculpa. Sí, adelante. Ya que, ya que hablaba de la nostalgia, yo recuerdo en esa película cuando el actor principal le ofrece a Zelda un Xanax. Entonces pues la bromea, ¿no? Diciéndole qué lástima que no hayas tanto tiempo, porque ella se quiere suicidar, pero la impresión que me dio en esa escena era también esa nostalgia, pero de la ansiedad, la locura, ¿no? La locura creativa, como él ya no lo tenía en su tiempo y sin embargo, pues también trataba de ayudar, como decían, con los antibióticos, ¿no? Ajá. ¿Cómo lo vio usted? ¿Cómo lo interpretó? Pues sí, son esos pequeños indicios que es como piezas de rompecabezas que Gil va recolectando a lo largo de todos sus viajes para poder de alguna manera establecer su presente. Dices, bueno, esta mujer está súper azotada, ¿no? Todo es conflicto, se anda peleando con este gran escritor que debería estar besando el piso por donde camina, ¿no? Es Scott Fitzgerald. Y sin embargo está totalmente en la angustia. Le dices, oye, pues tómate un Xanax, ¿no? Pues es tan fácil como eso. Y se da cuenta de todas las bondades que uno puede tener en su tiempo, si las puede aprovechar, y de todas las carencias que existen en otras épocas. Pero de alguna manera son también estos, otra de las cosas que descubrí, que los diálogos que pone Woody Allen no tienen desperdicio. Cada diálogo está súper pensado, ¿no? Estos toques humorísticos de ofrecerle lástima que no tienes un Xanax, si lo tuviera, sí tenía uno, ¿no? En el bolso, y se lo da, lo aprovecha. Entonces, pues de alguna manera nos obliga a nosotros como espectadores tener una doble lectura, una de disfrutarla, de gozarla, de reírnos un rato, pero por otro lado de reflexionar de todos estos elementos que nos pueden cuestionar a nosotros mismos, ¿no? Ver a Zelda Fitzgerald, cómo ella lucha también con sus propias inseguridades, que podrían ser reflejo yo como mujer, pues me podría ver muy reflejado en ella, en la misma Adriana, esa búsqueda de algo que sea más reconfortante, más gratificante. De la misma manera en que el Gil lo ve con sus contrapartes en Hemingway y demás.